Hola mi estimado amigo, es un gusto saludarte. Deseo que el Señor esté bendiciendo tu vida allí donde te encuentras. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar un tema que es uno de los pilares, ¿sí?, en el cristianismo. Estamos hablando de el bautismo bíblico. Bueno, bautismo. ¿Quién estableció este rito? En el libro de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 18 al 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Y entonces, basados en esa autoridad, nosotros hacemos lo que Él nos ordenó: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces hay primeramente un discipulado, una enseñanza, y luego de eso viene el acto del bautismo, el rito del bautismo. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como vendría a ser, por la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces las personas son bautizadas luego del discipulado. ¿Qué significa o qué significado o qué connotación tiene el bautismo? ¿Sí? En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el significado es un simbolismo de la muerte de Cristo, que uno también, cuando acepta el Evangelio, entonces uno está aceptando o está muriendo al mundo. Tal como Cristo bajó y murió por nosotros, nosotros tenemos que morir al mundo y resucitar a una vida nueva. Dice el versículo 4: Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el libro de Romanos nos da también un simbolismo del bautismo. En Romanos 6, versículo 4. Versículos 4 al 6. Dice así: Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿no?, entonces también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, nosotros, así como Él murió y resucitó, nosotros también debemos morir. Y el morir en Cristo es morir al mundo. Es decir, nosotros, como Él murió y fue sepultado, nosotros tenemos que, a través del bautismo, cuando somos o cuando el creyente es sumergido en el agua, porque el bautismo no es por aspersión, no es con una cantidad de agua que le echan a un recién nacido o a una persona en la frente, ¿no? Bautismo significa sumergir. Entonces somos sumergidos en las aguas del bautismo, ¿no? Entonces cuando uno nace o sale del agua, está naciendo a una nueva vida. Dice el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, uno se aparta a través de ese rito. Uno está renunciando de una manera pública al pecado, a vivir para el pecado. Y según el libro de Gálatas dice que nosotros quedamos revestidos, ¿sí? En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 27 dice:
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Se habla del bautismo del Espíritu Santo también, es el bautismo del agua, pero el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos 44, dice 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en sus propias lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para los que para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu, también como nosotros? Y entonces Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y le rogaron, dice, que se quedase con ellos algunos días. Entonces aquí vemos que este bautismo o esta ¿cómo se le puede decir? Llenura que recibieron ellos del Espíritu Santo, entonces se le conoce también como el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda llegar a ser bautizada? Bueno, vamos a ver en una forma breve en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, el versículo 15 y 16, dice así: y le dijo, por tanto, id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la primera condición es creer, ¿no? Entonces, y el que no creyere, bueno, será condenado. Entonces la primera condición es creer. Creer en el evangelio, creer en ese adoctrinamiento, creer en los principios que tiene y el fundamento que tiene la iglesia, los principios que ha dejado Dios para su iglesia. En el libro también en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La segunda condición es el arrepentimiento. No solamente es necesario creer, sino también arrepentirse, ¿sí? Es decir, una obra de contrición, una obra de arrepentimiento, una obra de confesión de los pecados. Es un acto completo para poder llegar al bautismo. Veamos lo que dice Mateo. Capítulo 3, el versículo 6 dice que eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces hay que creer, hay que arrepentirse y confesar los pecados. Y ya habíamos leído en el capítulo de Mateo 28 el versículo 20, ¿no? Que decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, uno tiene que, si bien es cierto, hay que confesar, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que guardar las cosas, es decir, hay que vivir de acuerdo a los principios que ha dejado el Señor, ¿sí? En el versículo 19 también se nos habla en el nombre de quién tiene que ser bautizado. Entonces cada persona, dijimos que era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como habíamos dicho, no es por aspersión, no es echándole como se acostumbra ritualmente en algunas organizaciones o iglesias,
echarles agua a una persona, ¿no? Y además no puede ser un niño, porque un niño no puede creer, un bebé no puede tener arrepentimiento y no puede confesar sus pecados. Esto lo tiene que ser una persona en su estado de madurez o de conciencia, voluntariamente decidir en seguir este rito, tomar este rito, aceptar la fe del Señor Jesús. Bueno, esperemos que este tema cortito haya sido de vuestro agrado, y vosotros también ustedes puedan también prepararse para recibir el bautismo bíblico. Como siempre, te habló tu amigo, el doctor Javier Barba. Un saludo para todos. No nos olvidemos de hacer una oración. Querido Dios, te damos las gracias en esta ocasión, en esta oportunidad, por permitirnos conocer que este rito es necesario, ya que de esta manera nosotros morimos al mundo, pero nacemos a una nueva vida, una vida en la fe y en la creencia de que tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, en la fe de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, Padre. Quédate con nosotros, te lo rogamos.